estar en la casa del Señor hoy. Qué bueno es venir y recibir su palabra. Qué bueno es cantar su palabra. Qué bueno es meditar en ella. Yo quiero que oremos nuevamente y que juntos dispongamos nuestras almas para lo que el Señor hará con nosotros. Señor Todopoderoso, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por el tiempo que tú nos concedes en tu casa, en la cual podemos, mi Dios, meditar en tu palabra, orarla, cantarla. Ahora vamos a escucharla predicada. Y te pedimos que tú, a pesar de mí, a pesar de mis debilidades, tú seas con nosotros, Señor. Glorifícate y gracias por este tiempo que tú nos concedes en tu casa, en tu presencia, como hijos tuyos que somos. Tuya sea la gloria, tuya sea la alabanza, hoy y siempre. Amén, amén. Hace unos meses me tocó a mí predicar la palabra del Señor y fue, por así decirlo, la primera entrega de este sermón. La primera parte fue por allá por el mes de febrero. En ese momento estábamos viendo el versículo 1 del Salmo 1. Yo quiero invitarles nuevamente a este salmo. Veamos en ese momento, en esa entrega número 1, y vamos a leer nuevamente el versículo 1 de este salmo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Veamos en ese momento bienaventurado, que significa dichoso, feliz. Veamos exactamente esa descripción de la palabra bienaventurado. Alegre. El hombre, el varón, la mujer, ¿verdad? El hombre, el varón, la mujer, que no andaba en X cosas que señalaba el versículo 1. Es bienaventurado el hombre, la mujer, que ha elegido caminar en la búsqueda de su mayor necesidad, pero acercándose al Señor. El Salmo 1, pues claramente traza una línea que pone de un lado a aquellos que han elegido caminar de frente a Dios y del otro lado a aquellos que han elegido darle la espalda al Señor. Y desde el versículo 1 ya lo viene marcando. Bienaventurado significa dichoso, alegre, feliz, y pues el varón, el hombre o la mujer que no ha elegido hacer cuáles cosas, aquellas que señala el versículo 1. Sencillamente estoy haciendo un repaso de lo que vimos hace unos meses. ¿No ha elegido qué? Bueno, no ha elegido andar en el consejo de los impíos, no ha elegido detenerse en el camino de los pecadores, ni ha elegido sentarse en la silla de los escarnecedores. Son las tres advertencias que nos ilustra este versículo 1. ¿De cuáles cosas debemos apartarnos entonces? Bueno, claramente ahí lo dice, del consejo de los impíos, no andar en el consejo de los impíos, no detenerse en el camino de los pecadores y no sentarse en las sillas de los escarnecedores. En un sentido, en este resumen, vemos este ciclo gradual que se produce y que el versículo 1 lo marca muy claro, donde dice, primer paso andar, segundo paso detenerse, tercer paso pues sentarse. En un sentido podemos decir, es la influencia, número 1. Número 2 es comenzar a participar, el segundo paso. Y número 3 es identificarse con. Ahí el salmista nos advierte que nosotros somos bienaventurados, dichosos y felices cuando no somos parte de este proceso. Cuando no somos parte de este proceso. Es esa línea claramente marcada. O yo estoy del lado de Dios y me aparto o yo estoy del otro lado y soy parte o estoy envuelto en uno de estos pasos en los cuales nuestra vida se encuentra. Hermanos, todos en algún momento nos hemos visto o hemos estado envueltos en tener que defender una postura en algún tema o elegir algo que nos cuesta omitir una opinión, nos cuesta. Vemos la silla de los escarnecedores que se plantea en el verso 1 y nos damos cuenta que nosotros quizás muchas veces hemos estado sentados en la silla de los escarnecedores. Que muchas veces nosotros hemos dado pasos, muchas veces en el consejo de los impíos. O nos ha tocado hacerlo, o quizás en este momento de nuestra vida estamos envueltos en uno de estos pasos.
Dice la palabra de Dios en este versículo 1 que somos bienaventurados, dichosos, felices, cuando no somos contados en ninguno de estas tres etapas. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la verdadera dicha. Hoy estaremos viendo el versículo 2 de este texto, de este Salmo 1. Y yo quiero que volvamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Volvamos a orar y dispongamos nuestro corazón para adentrarnos de lleno a lo que el Señor nos quiere decir en este versículo 2. Padre Celestial, en tu nombre oramos, en tu nombre predicamos tu palabra, y a pesar de mis debilidades, a pesar de las circunstancias, habla a tu pueblo, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Que tu mensaje penetre el corazón y rompa aquellas paredes que nosotros queremos proteger muchas veces. Que el Espíritu Santo, mi Dios, traiga tu verdad. Que el Espíritu Santo, Señor, traiga tu verdad y nos ayude a ser hombres y mujeres que amen tu palabra. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán bienaventurado es el varón, cuán dichoso, cuán feliz, versículo 1, es el hombre o la mujer que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Amén, amén. Hoy estaremos viendo el versículo 2, y la continuidad de la conversación es evidente por la conjunción como inicia el versículo 2. Sino, es el puente, contrario a lo mencionado en el versículo anterior. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Dejarse influenciar, comenzar a participar, identificarse con, dice el texto, que es bienaventurado el hombre que no hace aquello, sino, contrario a lo que mencionó el versículo 1, hace lo que se hablará a continuación. Es hermoso estudiar la palabra del Señor y comenzar a entenderla. Cuando vemos el versículo 1, es una advertencia de lo que no debemos hacer. Contrario a lo que dijimos anteriormente, ahora prestemos atención a lo que sí debemos hacer. Eso, así se introduce el versículo 1. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí hay dos puntos importantes a notar. Contrario a lo otro, la bienaventuranza está en practicar la ley del Señor. Y hacemos la pregunta, ¿y qué es la ley del Señor? Si es dichoso, si es feliz el que practica la ley del Señor, entonces, ¿qué es la ley del Señor? Bueno, no es más que un sinónimo u otra manera de llamar la palabra de Dios. Los autores bíblicos en diversos momentos usan sinónimos para referirse al término la palabra de Dios. Y hay un salmo, el Salmo 119, versículo 33, y de hecho leíamos hace un momento un salmo, pero voy a leer ahora el 119, verso 33, donde dice, enséñame, oh Señor, el camino de qué. ¿De qué, iglesia? De tu palabra, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu qué. Tu palabra también, son sinónimos. Hazme andar por las sendas de qué. Es tu palabra también, son sinónimos. Inclina mi corazón a qué. Es tu palabra también, son sinónimos. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en qué. ¿En qué, iglesia? Tu palabra también. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. He aquí anhelo tus, que también es tu palabra. Son sinónimos. Es otra manera de decir la palabra de Dios. El salmista está diciendo, contrario a lo que se advierte en el versículo anterior, debemos procurar hacer de la palabra de Dios, de la ley de Dios,
algo especial en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay dos acciones que él presenta en el versículo 2. Dos acciones que es básicamente el centro del estudio de esta mañana. Son dos acciones. La primera que él dice es que se deleita en la palabra de Dios, y dos, que medita en la palabra de Dios. Quiere decir, si yo no debo ser contado como aquellos hombres que se mencionan en el versículo 1, los que andan en el consejo de los impíos, los que caminan con el camino de los pecadores, los que se sientan con la silla de los escarnecedores, sino contrario a, me deleito en la ley del Señor, en la palabra del Señor, y en esa palabra medito. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en este momento. En su ley nos deleitamos. En su ley nos deleitamos. Nuestra relación con Dios y su palabra no debe ser algo amargo. No debe ser algo agrio, iglesia. Debe ser un deleite. Debe ser algo que se disfrute. Debe ser algo que sea agradable. Hay cosas que nosotros consideramos deleitosas y no necesariamente son cosas malas. Aunque hay muchas cosas que nos generan deleite y no agradan a Dios. Hay cosas que nosotros le llamamos, o la palabra le llama, deseos carnales. Deseos carnales. Y la Biblia nos advierte claramente de esos deseos carnales. Gálatas 5, 16 en adelante. Si puedes ir conmigo, dice ese texto de Gálatas 5, 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu, y el del Espíritu es contrario al deseo de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estabais bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor nos advierte de que hay deseos que a la carne le gustan, y la carne encontrará deleite en esas cosas. Hace una tremenda conexión con aquello que advierte del versículo 1 del Salmo 1. Ahora mira lo que dice el versículo 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay deseos que a la carne le gusta, y en la misma palabra del Señor pone aparte los deseos de la carne, los deseos que son del Espíritu. Como cristiano, tú y yo vamos a tener un conflicto constante. Vamos a tener un conflicto constante entre los deseos que no agradan a Dios y que a mi corazón le gusta y que a la carne se inclina. Pero somos bienaventurados cuando yo me deleito en la palabra del Señor. Yo puedo decir que soy dichoso cuando yo encuentro en la santa palabra del Señor todo lo que yo necesito, a pesar de los deseos que mi carne puede tener. Me levanto yo cada mañana con el deseo de pecar. Todos los días está el deseo del pecado en mi corazón, porque soy un hombre caído. Nos levantamos nosotros y somos tentados diariamente producto de los deseos que la carne quiere hacer. Sí, que dice la misma palabra. Ciertamente el espíritu está dispuesto, por la carne es débil. Nosotros nos levantamos todos los días. Señor, hoy quiero agradarte. Señor, hoy quiero glorificarte. Pero saliendo, dando el primer paso, está la batalla con el hombre interior. Dice la palabra que yo soy bienaventurado cuando yo pongo a un lado, cuando en esa batalla consciente pongo a un lado mis deseos carnales y comienzo a encontrar deleite en la palabra de Dios. ¿Quiere decir eso que no pecamos? No, sí pecamos. Sí pecamos. Lo que sucede es que en la batalla, en la medida que escogemos por el Señor, nuestro ser se va acostumbrando más a Dios
y cada día más va desechando esos deseos carnales. No que han muerto, el montrico sigue vivo, pero amarrado. ¿Me doy a entender? Él tiene cadena, pero él está vivo. Si nos descuidamos, muerde. Muerde. Dice el Salmo 112:1, aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Que mucho se deleita. Cuando nos deleitamos en Dios, estamos profundizando en la seguridad que Dios nos da. Es como crecer en esa relación mientras disfrutamos del proceso. Vamos disfrutando del proceso. Cito al comentarista Matthew Henry, y él dice: el estudio y la práctica de la ley de Dios es una delicia para el hombre piadoso. O sea, usted va a encontrar delicia cuando usted comienza a estudiar la palabra del Señor y comienza a comer la palabra del Señor y comienza a vivir la palabra del Señor. Poco a poco Dios va a hacer de eso delicia para nosotros, y lo vamos a querer, y vamos a querer más, y vamos a querer más en la medida que crecemos hasta el día de nuestra muerte. El Salmo 16, versículo 11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Salmo 119:16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Es el deseo del hombre piadoso. ¿De qué lado de la línea estás tú o estoy yo? ¿Estoy del lado de lo que ha escogido caminar, andar y sentarme con aquellos que me advierten que no debo de hacerlo? ¿O estoy de este lado de aquellos que quieren deleitarse y meditar en la palabra del Señor? Cuenta una historia que hubo una señora que leyó una vez un libro. Leyó cierto libro. Le pareció bueno el libro, pero no demasiado interesante. Después dice que conoció al autor del libro, y con ese autor pues conoció parte de su vida, conversó con el autor, lo conoció con cierta profundidad, y después de eso tuvo interés y volvió a leer el libro. Así es el cristiano. Ya conocemos al autor del libro. Ya conocemos al autor del libro. Ahora tenemos que leer, escudriñar con sumo interés la Biblia, que es ese libro. Ya tú y yo conocemos al autor del libro. El salmista dice que somos bienaventurados cuando nos deleitamos en la palabra del Señor. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 4 y al 8? Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en el Señor y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Y no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo te hará daño. Deleítate en el Señor. Deleitémonos en el Señor. Sentémonos y encontremos el sabor que trae el tener la palabra del Señor. Versículo 2 del Salmo 1. Sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, está su deleite. Y en esa ley, en esa palabra, va lo segundo: medita. En esa palabra, medita. No solamente es que consumimos la palabra del Señor, no solamente es que la leemos, no solamente es que la tenemos para leerla cada día, no solamente es eso, es que también la meditamos. Es lo segundo que nos enseña el versículo, que somos dichosos, bienaventurados, cuando meditamos en la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios nos invita a meditar, no es poner nuestra mente en blanco como hacen algunos grupos sectarios. Yo recuerdo muy pequeño que en mi casa practicaban esas meditaciones. Nosotros lejos del Señor, no teníamos a Cristo. Y recuerdo: pon tu mente en blanco. Y entonces nos sentaban.
y uno en un estado que no sabía dónde estaba, ni allá ni aquí, no sabíamos dónde estábamos. No estamos hablando aquí de poner la mente en blanco o de vaciar nuestra mente como muchos grupos sectarios practican en nombre de meditar. No, todo lo contrario. En la Biblia se nos invita a practicar la meditación como un ejercicio para la memoria, como un ejercicio para nosotros ejercitar nuestra mente. Thomas Watson fue un pastor del siglo XVII y ya él hablaba acerca de la meditación en la palabra del Señor. La palabra nos invita, pero él hablaba de esto como una práctica y promovía la práctica de la meditación en la palabra del Señor. Y él decía, Thomas Watson, ya en el siglo XVII, él decía: un santo ejercicio de la mente por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, las meditamos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos. Podemos meditar en la palabra de Dios trayendo a la memoria sus verdades para recordar. O sea, recordar requiere un recuerdo activo y cognitivo de lo que conocemos de Dios a través de su palabra. En otras palabras, es traer la verdad de Dios en un momento muy íntimo y de manera intencional para ejercitar mi mente a recordar lo que Dios me ha dicho, ha hecho y está haciendo en nosotros. ¿Y qué dijo el rey David? El rey David en el Salmo 63, versículo 6: recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti toda la noche. ¿Quién se ha sentido identificado con ese Salmo 63? Que uno llega a un momento en el que nuestra mente se va, nuestro ser despierto comienza a pensar en Dios, en su palabra, en lo que Dios ha hecho en nosotros, y se nos pueden ir horas en ese ejercicio. Horas se nos pueden ir en ese ejercicio. Recostado me quedo despierto, pero no me quedo despierto por Instagram o por Facebook o por Twitter. El salmista dijo: me quedo pensando y meditando en ti toda la noche. Alguien escribió: una persona bendecida, fructífera y justa se deleita en la palabra del Señor y meditará en su ley de día y de noche. Esta meditación es constante día y noche y se centra en la palabra de Dios, su ley. Meditamos en la palabra de Dios, llenando nuestra mente con ella de día y de noche. No se trata de decir: ya yo hice mi devocional hoy, ya yo cumplí con Dios. No. No es que yo me levanté en la mañana y muy temprano fui con un espíritu de gozo. Nosotros tenemos alguien allegado a nuestra casa que se levanta por la mañana bien con Dios y pone una musiquita. Todos tenemos un vecino así, ¿verdad? Y uno dice: wow, la vecina, el vecino se levantó hoy en sintonía. Pero transcurrido el día, las canciones van reflejando el estado espiritual del vecino. Y lo que comenzó como algo de alabaré y aleluya, terminó como destapa y bebe. No estamos hablando aquí de que yo voy a tomar la Biblia en una hora de la mañana o de la noche y estoy en un estado espiritual porque estoy con Dios, es mi tiempo de comunión con Dios. Eso es bello, sí, hay que hacerlo. Pero aquí el Salmo 1, versículo está diciendo: es un constante. No es un momento, es un mover constante. En su ley medita, piensa, reflexiona. Eso dice. Dios llamó a Josué a que meditara en ese libro y también le dijo que lo hiciera todo el día, de día y de noche. Josué 1:8: este libro de la ley no se apartará de tu boca, hablando de la Biblia, sino que meditarás en ella. Meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Asimismo, nuestro texto de hoy nos invita a pensar en el día y en la noche en la palabra del Señor y en su ley que medita. En su ley medita. Una persona
que está del lado de Dios, va a traer constantemente la palabra de Dios a su mente. No es decir, ya, mi tiempo con Dios fue esta mañana, mi tiempo con Dios es el domingo en la iglesia. No, es constantemente. Meditar no es tener una mente vacía. No, todo lo contrario, es traer constantemente a Dios, es traer a su palabra a nuestros pensamientos. Vuelvo y cito a Matthew Henry, el comentarista bíblico, que dijo: el verbo hebreo para meditar significa literalmente musitar. ¿Y qué significa musitar? Leer, dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas que la Biblia contiene. Es fijarla en la mente y en el corazón y experimentar en la vida el sabor y el poder de ellas. Leer, dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas que contiene la Biblia. Nosotros no somos muy dados a meditar en la palabra del Señor. Nosotros la leemos. Pero sentarnos a meditar es sacar un momento del día para pensar en la palabra de Dios. Nosotros pensamos los problemas, pensamos las facturas, pensamos la salud, pensamos y reflexionamos en los líos en los que estamos metidos. Pero aquí se nos invita a sacar tiempo para intencionalmente pensar y reflexionar en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 15 y versículo 16? Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 99? Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Hermanos, meditar es traer la palabra de Dios constantemente y conscientemente a mi mente. Meditar implica callarnos. Meditar implica entrar en la habitación de nuestra propia alma y reflexionar sobre versículos bíblicos y sobre el lugar que Dios está ocupando en nuestras vidas. Nosotros no somos muy dados a hacer eso. Entrar a la habitación de nuestra propia alma. Y tenemos que reconocer que meditamos poco porque hablamos mucho. Hablamos mucho. Y este mundo que vivimos de redes nos invita, quizás uno no habla, pero expone demasiado. Expone demasiado. Y aquí se está hablando de algo que tiene que ver con mi yo interior, con mi hombre interior, que me lleva a una reflexión personal. La meditación bíblica busca aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Busca aplicarla. Salmo 19, 14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esa meditación me va a llevar a agradar a Dios también. En la medida que estudiamos y hablamos de la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos permite meditarla y va poniendo orden en nuestra vida. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice el apóstol Pablo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Esa es la meditación que me invita a la palabra de Dios. Muchas de nuestras decisiones, amados hermanos, no tienen un aval ni el sello de que hemos meditado en la palabra de Dios. A veces tomamos decisiones al vapor. A veces tomamos decisiones como cuando uno pasa unos vegetales por agua caliente para matar la bacteria, no para cocinarlos. Rápido. Y a veces nuestra vida es el reflejo de eso, de que no hubo una cocción en la meditación, en la oración, en la consulta delante de Dios. Aquí está diciendo que es dichoso, que es bienaventurado aquel que se deleita en la ley del Señor y que en esa ley medita. Hermanos, estamos cometiendo muchos errores porque no estamos trayendo la reflexión a nuestro corazón.
Estamos cometiendo muchos errores porque no estamos trayendo la reflexión bíblica a nuestra vida. Estamos viviendo y tomando decisiones a la prisa y a la velocidad que el mundo nos lleva, y no estamos meditando en la palabra del Señor antes de que se tomen decisiones, y estamos entregando nuestra vida, nuestro corazón a decisiones. ¿No será tiempo, hermanos, de que necesitemos hacer una pausa y meditar en la ley del Señor para asumir cambios significativos, asumir momentos significativos? ¿No será tiempo de tocar la puerta de la sabiduría? Sabiduría, ¿estás ahí? Te invoco a mi vida, quiero que vengas, necesito tu sabiduría, necesito que vengas. ¿Y qué dice Proverbios? Que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Es poner el freno de emergencia, es poner el carro en parqueo, poner el freno de emergencia y decir: necesito la sabiduría del Señor para poder seguir en el camino. La necesitamos. Ya está bueno de tomar decisiones a la ligera. Ya está bueno de vivir vidas como si tuviéramos tiempo siempre. El tiempo se acorta. Cada vez tenemos menos tiempo. Invitemos la sabiduría, toquémosle, insistámosle: ven, Señor, dame sabiduría, Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor la va a dar en abundancia al que la pida a Él. Eso dice el Señor. Una persona que ama a Dios va a tomar tiempo para reflexionar y conocer la voluntad de Dios. Yo necesito eso para mi vida. Yo lo necesito para mi propia vida. Y el primero ministrado al preparar un mensaje es el predicador. De hecho, el mensaje no llegará a la iglesia si no llegó al corazón del predicador primero. No va a llegar. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Medita, piensa, reflexiona en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuántas veces vamos a hacer eso? Ok, ya yo sé que el versículo 1 me advierte de lo que no debo de ser. El versículo 2 me dice lo que sí debo de practicar. La pregunta entonces es: ¿cuántas veces? El versículo 2 lo responde. ¿Cómo termina el versículo 2? Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en esa ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. En otras palabras, eso es todo el día. Todo el día. Yo voy a meditar en la ley del Señor todo el día. La acción de meditar y deleitarme en la ley del Señor es una acción que nos debe acompañar en todo tiempo, todo momento. Estamos aquí en el culto y te llegó un texto de la palabra del Señor a la mente. Agárralo y reflexiónalo. Estamos cantando una alabanza y tú lo conectas con un texto de la palabra del Señor, y Dios tiene algo que decir a tu vida en algo particular. Agárralo, reflexiónalo. Salimos de aquí y vamos caminando en el Señor. Vamos caminando en el camino y el Señor nos trae un texto. ¿Qué dijo el salmista? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Salmo 34, versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Así dijo el salmista. Buscar la sabiduría es un asunto de 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. 24 horas, 7 días a la semana. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 8, ya para ir terminando esta exhortación. Estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde el Señor está a punto de entrar, que vas a poseer. Está hablando Moisés y está escribiéndole al pueblo acerca de la tierra prometida donde iban a ir. Y Dios le da esta porción para que Él la lleve a los hijos de Israel. Versículo 2. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor, Dios de tus padres, de tus antepasados, te prometió. Versículo 4 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y aquí viene el versículo 6, es la clave de lo que estamos conversando. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que yo te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos en tu mano y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Fue leer la Biblia en la mañana en el devocional solamente? No. ¿Fue poner una canción cristiana en la radio y decir, ya yo estoy conectado con Dios espiritualmente? No. La meditación de la palabra del Señor es un constante. Padres, estamos criando. Nosotros tenemos que ser más sabios que nuestros hijos. Nosotros tenemos que buscar tener un paso más adelante que ellos. Este pasaje está muy enfocado en la paternidad, en la maternidad, pero es para todos nosotros. Leámoslo, el versículo 7. Guardemos ese versículo 7. Repítelo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalo en tus manos, llévalo sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de la puerta y sobre las puertas de las ciudades. Entonces no es un momento. No es que yo voy a decir, ya yo hice mi devocional y ya yo cumplí con Dios hoy. Es meditar en la ley del Señor de día y de noche. Es un constante. Es un constante. Meditar en Dios y reflexionar en su palabra es un asunto de siempre. No de un día, no de un momento, no de una hora. ¿Qué debemos hacer con la ley de Dios? Debemos deleitarnos y reflexionar en ella todo el día. Si fuésemos a resumir el versículo 2, es eso. Toma la Biblia, disfrútala, reflexiónala todo el día. Lenguaje 2025. En resumen, no seamos como el hombre y la mujer que se mencionan en el versículo 1, sino practiquemos lo que dice el versículo 2. Tomemos nuestra Biblia, leámosla, disfrutémosla, reflexionémosla, meditémosla. ¿Cuándo? En todo momento. Entonces, cuando hagamos eso, vamos a poder ser el tipo de hombre y de mujer que se menciona en el versículo 3. ¿Cuál es ese tipo de hombre y mujer que se menciona en el versículo 3? Vamos a leerlo, el versículo 3. Vamos a leerlo, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿Cómo es el hombre y la mujer mencionado en el versículo 3? ¿Es estable? ¿Seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Es maduro? ¿Da fruto a su tiempo? ¿Es fortalecido? ¿Su hoja no cae? ¿Es próspero? Porque todo lo que hace prospera. Pero de eso vamos a hablar cuando me toque predicar otra vez aquí en el púlpito. Padre Celestial,